Hermanos, hoy es domingo 14. Ayer se nos olvidó orar por los hermanos que estaban de aniversario, por Claudia que estaba de cumpleaños y por la mamá del hermano Pedro que también estaba cumpliendo 25. ¿Verdad? Pero al final oraremos, ¿verdad? Por ustedes, no se preocupen. Hermanos, hoy domingo 14 de diciembre de 2014 vamos a continuar con nuestra serie de estudio de la carta a los Efesios. El día de hoy será el tema número 2 y hablaremos de redimidos por su sangre. Le dejé una tarea, ellos se acuerdan, que leyera Efesios capítulo 1 del versículo 7 al 12. ¿Right? El tema de la semana pasada se llamaba Efesios 1, la tarea del domingo del 7 al 12. La semana pasada el tema fue, el primer tema, ¿cómo se llamaba? La elección de Dios. Muy bien. Pero hoy vamos a hablar de redimidos por su sangre. Serie de la carta a los Efesios. Vamos a leer desde el versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, hasta el 10. Amén. Me dicen cuando lo tengan encontrado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado, hermanos? Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el puro efecto, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amado Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, para que puedas usar a este siervo inútil, para que sean tus palabras las que puedan resonar hoy en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que tú puedas preparar el corazón de mis hermanos también, para que puedan recibir esta palabra y que sea esa buena semilla en buena tierra, que dé su fruto a su tiempo y un fruto abundante. Gracias, Padre, por esta palabra que vamos a compartir, que seas tú hablando a través de este siervo inútil, para que todo lo que hagamos en esta congregación sea para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Pastor, perdón, Amén. El tema se llama redimidos por su sangre. La semana pasada habíamos hablado de que la elección, habíamos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, y en esto, por lo tanto, al haber sido desde antes de la fundación del mundo, no tiene nada que ver con nosotros, no se trata de nosotros, sino de la obra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a leer de Efesios 1 del 3 al 5 para nuestro primer punto de reflexión: el principio de la redención. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Solo se menciona una voluntad aquí. ¿La voluntad de quién?
De Dios. Él nos escoge, Él nos trae, Él nos llama, Él nos redime y Él nos glorificará según Romanos 8:29. Concluimos la semana pasada hablábamos de Jonás, capítulo 2, versículo 9, que dice que la salvación es, Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová. Muchachos, la salvación es de Jehová. Esta carta, hermanos, si usted la lee toda completa, solo hace referencia a la ley una vez. Una vez. Cuando terminamos el estudio de Gálatas, ¿cuántas veces hablamos de la ley? Todos los capítulos. Había referencias a la ley por todo lado, ¿verdad? Sin embargo, aquí se menciona mucho más la gracia. Y hoy, hablando de que el principio de la redención es de parte de Dios, tenemos que ver que esta carta, por ejemplo, insiste múltiples ocasiones en la muerte expiatoria que Jesucristo cumplió en la cruz. Cuando usted y yo estudiamos el doctrinal, no sé si se acuerda, cuando hablábamos de que Jesucristo sufrió en la cruz sacrificial, derramando su sangre para el perdón de los pecados. Ahora, Dios nos ofrece el perdón, hermanos, solamente a través de Cristo. No hay otra manera de llegar a Dios. Dice que nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, la palabra redención, hermanos, es como adopción en un término legal. Cuando estuvimos en Gálatas hablamos ampliamente de esto, pero algunos no estaban. Quisiera hacer un breve repasito. Esto no solamente se refiere en un punto espiritual, sino legal. Cuando una persona era redimida en los tiempos en que fueron escritas estas cartas, ¿qué era la redención, hermanos? Acabamos de estudiar la doctrina. ¿Qué es la redención? Los que están en doctrina en el 4, en nivel 4. La redención es algo que Dios nos da para perdonar. Más explícitamente, el término en sí consistía en comprar por precio. Comprar por precio. Sí. Entonces, la redención de Dios tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Ahora, al comprarnos el Señor por su sangre, nos redimió, nos compró. ¿De quién éramos esclavos nosotros, hermano? Del pecado. Éramos hijos, tan sencillo como eso, éramos hijos del diablo y éramos esclavos del pecado. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos redimió. Ahora bien, cuando un esclavo era comprado, el amo podía de él hacerlo libre, podía llevarlo a su casa, era su propiedad. Por eso Jesucristo nos compró. Y a veces nosotros pensamos que Jesucristo nos compró para hacernos libres. Amén. Libres del pecado. Pero para ser esclavos de Él. Pero para ser esclavos de Él. Antes eras esclavos del pecado, dice la Biblia. Ahora sois esclavos de la justicia. Pero cuando usted estudia, y esto se lo daré algún día en una conferencia, esperemos que el otro año, cuando usted estudia sobre los esclavos, se da cuenta que llegaban a ser amigos de sus señores, de sus amos. Por eso dice, el Señor les dijo, ya no los llamo, ¿cómo les dijo? No les llamo siervo. Y esta palabra siervo, recordemos que es la misma de esclavo. Ya no los llamo esclavos, ahora los llamo amigos, pero son mis esclavos todavía. Siguen siendo mis esclavos, pero son mis amigos. Entonces, cuando vemos esto en el contexto histórico, nos damos cuenta de que Dios nos redimió y nos compró. Pasamos a ser parte de su propiedad, pasamos a ser parte de sus esclavos, de su familia. Algunos eran adoptados, algunos llegaban a considerar tanto el amo al esclavo que podía incluso comprarlo.
podía hacerlo, adoptarlo, hacerlo hijo. Y según la ley romana, si usted ha nacido en casa de esclavitud, pero su amo lo quería comprar, lo quería adquirir como hijo adoptivo, lo podía hacer, y perfectamente el esclavo que antes era un esclavo, simplemente ahora era tratado como hijo con todos los derechos legales. Tenía derecho a la herencia. Así los compraban, así los adquirían, así los adoptaban. Ahora, esta es la palabra que se utiliza aquí en esta carta cuando habla que Dios nos redimió, nos adoptó. Dice, versículos 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y como hablamos la vez pasada, fuimos elegidos por Dios para ser santos, hermanos. Dice que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Y aquí algo que les quiero preguntar. ¿Usted cree que todos los amos, todos los señores, hacían hijos adoptivos a todos sus esclavos? No. ¿Qué hacían? No, claro. Si tenía 20 y quería hacer hijos a 2, ¿qué hacía? Los escogía. Ahora, cuando los escogía, preguntará usted, y dígame, esto hablando de la soberanía de Dios, ¿era injusto Él porque no escogía a los demás? No era justo porque Él es soberano y puede hacer lo que Él quiere. Con su propiedad, con lo que Él tiene. Ahora, escogía 2. Voy a escoger a este y a este. ¿Por qué los escogía? Por gracia. Por misericordia. Porque ya le pertenecían, pero Él en su misericordia los quería hacer hijos. En su gracia los adoptaba. Ahora dígame si no es así con nosotros. Si el Señor en su gracia, en su soberanía, pudiendo acabarnos en nuestros pecados, tú, desde antes de la fundación del mundo, tú. Entonces, ¿dónde están nuestras jactancias? Otra vez. La gracia es una gracia inmerecida. Ahora, el plan de la redención, hermanos, entendamos que comenzó desde antes de la fundación del mundo con Dios y se cumplirá a cabalidad cuando la iglesia esté con Dios por la eternidad. Ahora, ¿a qué nos lleva esto entonces? Al hecho de que el principio de la redención sea en Dios. Bueno, que esto nos lleva a la unión en Cristo. La unión en Cristo. Una doctrina que poco se predica a veces en las iglesias o no se percibe con detalle, porque pasamos los textos y como muchos de nosotros los pasamos, pero no le damos la importancia que tiene. Quiero llevarlo a Romanos 3:24. Quiero que este sector de acá me busque Romanos 3:24 y este sector de acá me busque Romanos 5:8. Hermanos, una vez que estamos salvados, estamos íntimamente ligados a Jesucristo por su obra expiatoria en la cruz para nuestro rescate. Venimos a ser su pertenencia y el cuerpo de su novia, la iglesia, que se prepara, hermanos, para recibir a Cristo Jesús. ¿Alguien de acá que me lea Romanos 3:24? Amén. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, la última frase. Por medio de la redención que es En Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Adentro. Con, ¿verdad? Junto. En Cristo Jesús. A ver, Romanos 5:8. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido comprados por precio de sangre, estamos en Cristo.
Con el sacrificio realizado en la cruz, pasamos a ser posesión, hermanos, siendo comprados por Él. Ahora, ¿en qué consiste esta unión con Cristo? Bueno, la unión con Cristo primero nos hace libres de la condenación. Romanos 8:1. Aquí a este lado. La unión con Cristo nos hace libres de la condenación. A ver, hermano Luis. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ve, repítamelo. Ahora, Fácil. ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra vez, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, cuando usted está unido a Cristo, usted es libre de la condenación. Libre. Dice que al que a mí viene yo no lo echo fuera, sino que le doy vida, Vida en abundancia. vida eterna. Dice que al que Él viene, dice, yo los tengo en mi mano, nadie los va a arrebatar de mi mano y yo les doy vida eterna. Dice, yo los resucitaré en el día postrero, yo les doy vida eterna. Dios habla de todo esto, nos limpia de la condenación, nos aleja de la condenación. Hay muchas personas de nosotros que fuimos enseñados en doctrinas donde usted camina, no vaya a hacer algo malo porque pierdo mi salvación, minimizando el sacrificio de Cristo en la cruz como si la sangre no fuera suficiente. La sangre lo limpió, hermano. La sangre lo lavó. Usted ya es santo delante de una santidad posicional y una progresiva, que es la que buscamos a diario para ir limpiándonos, como hablábamos hoy en el discipulado que estábamos en 2 Corintios 7:1, despojándonos Del viejo hombre. del viejo hombre. Ahora, la unión con Cristo también nos hace uno, aunque seamos muchos. La unión en Cristo nos hace uno, aunque seamos muchos. Pregunto, ¿cuántos cuerpos de Cristo hay? Uno. ¿Cuántos miembros en el cuerpo de Cristo hay? ¿Cuántos miembros en su cuerpo tiene usted? ¿Cuántos podría mencionar? Bravo, bien. Brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha, ojo derecho, izquierdo, Oreja derecha. oreja derecha, izquierda, el tímpano izquierdo, tímpano derecho, la lengua, los dientes, ni siquiera los dedos de las manos son iguales, y son por fuera. Y por dentro, Pulmón, riñón, pulmones, pulmones. páncreas. Es un montón, o sea, pero es uno, ¿va? Usted cuando se refiere a su cuerpo, ¿cuántos cuerpos tiene, hermano Miguel Ángel? Uno. Quisiera tener más, pero solo tiene uno. La unión con Cristo nos hace uno, que seamos muchos. Romanos a este lado, 12:5. Vayan apuntando las notas si ustedes llevan. Romanos 12:5, hermanos. Y es que a veces pasamos por estos textos y no escarbamos. Pero si escarbamos un poquito, nos vemos que en el Señor somos uno. A ver, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. muy bien. Primero, quiero dejar claro que cuando digo que somos uno con el Señor, en ningún momento estoy diciendo que somos dioses, ¿verdad? Como esos herejes que andan por ahí diciendo que somos dioses. No, somos uno en el Señor. Somos uno. Perdón, léame el texto, hermana, que... Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Mire bien, ¿a quién le está escribiendo Pablo ahí? A los ¿A quién? Romanos. Pero específicamente ¿a quiénes? A los cristianos. A los cristianos que vivían en Roma. A ellos, a los cristianos, así nosotros, dice, nosotros los cristianos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, uno. Tal vez usted sea un riñón, tal vez usted sea una pierna, una mano, un dedo, una uña, una oreja, Amén. un ojo, pero somos uno en el Señor. Pero dice, así nosotros siendo muchos,
somos uno. Por eso usted cuando anda en la calle y se monta y conoce a un taxista y sabe usted y percibe en su ser que es cristiano, empieza a hablar con él y siente como que ya lo conoce de toda la vida, ¿o no? Usted llega a una congregación de repente diferente a la nuestra o comparte con otro hermano de otra congregación y empieza a hablar y hablamos de la palabra y somos los mismos. Tal vez no siempre hablemos las mismas cosas, pero somos los mismos. Yo le voy a hacer este ejemplo. Usted en su mano derecha no tiene la misma fuerza que tiene en su mano izquierda. Tal vez, pero son brazos. Y usted lo soporta. Así es en el cuerpo del Señor. Otra cosa. La unión con Cristo derribó la pared que nos separaba. Gálatas aquí 6:15. Amén. A ver. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Gálatas hablamos de la ley, como los judaizantes trataban de añadirle al evangelio obras de hombres en vez de el amor, la gracia, procurar obedecer en justicia, sino que le añadían al evangelio tergiversándolo. Ahora, nosotros, tristemente como cristianos, a veces decimos, no, estos porque son pentecostales no son mis hermanos, o yo no me mezclo con los bautistas, o yo no saludo a los metodistas. Qué poca visión tenemos. Porque lo que nos hace hermanos principalmente es que pongamos nuestra fe en Jesús, que somos salvos por fe, creer en el Padre, creer en el Hijo y en el Espíritu Santo tal cual son. No decir que el Espíritu Santo es una señora, como dice aquí el americano, o una fuerza activa, dicen los testigos de Jehová. Creer en el Dios de las Escrituras como la Biblia dice. En Jesucristo, Redentor, Salvador, Juez, Abogado, Intercesor, que no necesita de intercesores, representantes nuestros, ¿verdad? Delante del Padre, que no necesita ayuda, ¿va? Para tener piedad de alguien. Porque en Cristo las diferencias doctrinales, hermanos, las secundarias, ¿va? Porque las centrales son innegociables. Si ustedes saben por fe, eso es innegociable. Si alguien viene y le dice, mire hermano, usted tiene que creer en el Señor Jesús y bautizarte para ser salvo, ya con ese ya no somos los mismos. Y usted tiene que diezmar, porque si no diezma no se salva, ya peor de eso, corra por su vida. Pacte, ¿verdad? Y eso, no. Entonces ya no es por gracia, ya no es por gracia. Usted se salva por fe. Ahora, el hombre es redimido y libertado, hermano. Y en la unión con Cristo, ya esas paredes son derribadas. Yo tengo amistad con pastores pentecostales, nos llevamos muy bien. Y si en algún momento nos ponemos a hablar de doctrina, sea que acepten mi concepto o no, no importa. Eso no me va a hacer que no sea mi hermano. Porque centralmente estamos cimentados en la roca. Ahora, hermano, el hombre cuando es redimido, me gustó este pensamiento que encontré ahí de un comentario de Barclay. Dice que el hombre es redimido y libertado de una situación que era incapaz de liberarse por sí mismo, o de una deuda que jamás hubiera podido pagar por sus propios medios. Mi abuela tenía una frase, ¿sabe? Decía ella que los hijos no le pagarían a la madre todo lo que ha hecho por ellos, ni así vivieran de rodillas toda su vida. Ella tuvo 11. El hombre libertado y redimido era incapaz. Que era incapaz de liberarse por sí mismo, o de una deuda que jamás hubiera podido pagar por sus propios medios.
Ahora, ¿cómo fue pagada nuestra deuda? ¿Cuál fue el precio, hermanos? La sangre de Cristo. Entonces, redimidos por su sangre. Fuimos redimidos por precio de sangre. Levítico 17:11. Esto sí necesito que lo miremos todo, aunque lo hemos visto en el nivel 4, pero no todos van por ahí. Redimidos por su sangre. Sí, hermana Albita, se lo voy a repetir. El hombre es redimido y libertado de una situación de la que era incapaz de liberarse por sí mismo o de una deuda que jamás hubiera podido pagar por sus propios medios. W. Barclay. La cita, Barclay. Levítico 17:11. 17. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Alguien que no ha leído? No, yo. A ver, Jonathan, ¿está bien? Sí. Se le olvidaron los dos, hermano Miguel. Porque la vida de la carne y la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por los pecados. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Cuántos becerros había? ¿Cuántos carneritos habían en el día de expiación? Dos. ¿Cómo se llamaba el segundo que era liberado? ¿En qué consistía el rito? Es que lo mataban a uno y Mataban a uno y lo comían, ¿va? Sí. Y no se dejaron ahí. Y el otro le ponían la sangre. Le echaban la sangre sobre el carnerito, el macho cabrío inocente, y lo dejaban ir libre. Y eso simbolizaba que sus pecados habían sido redimidos. Pecados, por lo menos durante un año. ¿Qué día se hacía eso? El séptimo día, el décimo día del séptimo mes. El mes de Nisan. Del séptimo. Ok, Hebreos 9:22. Hablamos en el antiguo pacto del derramamiento de sangre, ahora veámoslo aquí. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Por lo tanto, hermanos, si usted se dice un redimido de Dios, sepa que el precio de su redención fue la sangre de Jesucristo. Romanos 3:25, Romanos 5:9, Efesios 1:7, Colosenses 1:14 y Mateo 28:28. No se preocupe. Romanos 3:25, la primera línea. La segunda línea, allá todos estos hermanos de la segunda línea. Romanos 5:9. Y la tercera línea, Efesios 1:7. Primera línea, Romanos 5:9. Segunda línea, primera línea, Romanos 3:25. Segunda línea, Romanos 5:9. Tercera línea, Efesios 1:7. 3:25. Amén. Romanos 3:25. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, analicemos este texto. Romanos 3:25 dice así: a quien Dios puso por propiciación. ¿De quién estamos haciendo referencia? Cristo. Okay. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5:9. ¿Quién, pastor? Segunda línea, todos con segunda línea ahí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En su sangre, no en obras de justicia que hayamos hecho, en su sangre.
somos redimidos por la sangre. Línea número 3, Efesios 1:7. Amén. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Amén. Según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14. Todos estos son textos que avalan esta doctrina. Y Mateo 26:28. Colosenses 1:14 y Mateo 26:28. 1:14 y Mateo 26:28. ¿Lo tiene, hermano Carlos? Léalo ahí con voz de trompeta. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención, en quien alcanzamos el precio por nuestros pecados, en el perdón, por el que obtenemos el perdón de pecados. ¿Y Mateo 26:28? Hermano Luis. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Miren, hermanos, muchas veces cuando hablamos de la sangre de Jesucristo, muchas veces por falta de preparación, a veces hasta decimos, me chorrea la sangre de Cristo, ¿va? Sí, una expresión como aquella muletilla que tenemos nosotros, los cristianos, decimos, la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Miren, hay carros que, usted mira los stickers en los carros, este carro está cubierto con la sangre de Cristo. No he visto los stickers. Mi negocio está cubierto con la sangre de Cristo. Y entonces utilizamos como una muletilla, pero la Biblia dice en Mateo 26:28, palabras del mismo Señor Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y hay muchas personas que en estos supuestos ministerios de liberación dicen la sangre de Cristo. Y le voy a decir algo. Un día hablaba teológicamente con el muchacho que vino ayer, un hombre muy culto en la palabra, y él me decía, pero es que tiene que ser, ¿por qué? Porque es que para sacar demonios, dice, no debe ser algo fácil. Y le decía yo, piensa un momento, la Biblia dice que tenemos una guerra contra principados y huestes de maldad. ¿Cuál es esa guerra? Y llegaremos cuando lleguemos a Efesios, pero ¿cuál es esa guerra? Bueno, la guerra es contra las fortalezas de mentira que el enemigo levanta. ¿Alguna vez en la Biblia, cuando reprendió el Señor Jesús, o cuando reprendieron los apóstoles, de hecho que creo que solo Pablo se hace mención de que reprendió a una mujer que estaba gritando voces con demonios, o cuando sacó un demonio que le daba adivinación y les daba buenos lucros a algunos efesios, solo se menciona que él les dijo, sal fuera. No dijo, te reprendo por la sangre de Cristo. Nunca dijo eso. Nunca. A ninguno. Dijo, te reprendo, que la sangre de Cristo te reprenda. No. Y nosotros tenemos esta formación porque a veces no nos detenemos a escuchar. ¿Y qué sabe qué es lo que sucede? Esos espectáculos que a veces se montan. Que hay un endemoniado y el endemoniado y balbucea y se tira, ¿verdad? Yo sí puedo creer que se pueda balbucear y todo, pero cuando la persona le dice, fuera, por la sangre de Cristo, y se sale, y le pregunto esto. Satanás es el maestro. Yo le decía hoy al hermano, Satanás es la esencia misma de la maldad, es la esencia misma del engaño, de la manipulación. Muchas personas piensan que son muy espirituales, y dígame si no, cuando yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, yo saco demonios y te reprendo y todo, ajá, yo soy Jimán, y él saca los demonios. Ahora, pregúntese usted en un momento, Satanás no podría
hacerle pensar a usted que usted tiene poder para mantenerlo engañado. Pero cuando se dice en una oración, digamos, de liberación, la sangre de Cristo tiene poder, es lo mismo, estamos en la equivocación. Mire, queda explícito, ¿poder para qué? ¿Para qué fue derramada la sangre? Para perdón de pecado. Para eso fue. Para eso fue la sangre. Fue derramada para perdón de pecado. Jesús dice, esta es mi sangre, no pacto, que por mucho sea derramada para remisión de pecado. No le añadamos al Evangelio. Para eso fue derramada. Entonces, procuremos irnos quitando estas muletillas para no caer en los errores. ¿Verdad? Hay teologías extensas de hace 100 años para acá sobre esto de la guerra espiritual, pero es muy importante que usted lea a través de la historia que nadie, ni Spurgeon, ni Juan Calvino, ni Martín Lutero, ni Jonathan Edwards, ni John House, ni John Knox, ni Leonard Ravenhill, ni actualmente John MacArthur, John Piper, Paul Washer, que son personas que son reconocidos por la integridad a la hora de la obediencia de la palabra, tienen estas expresiones o enseñan de esta manera como normalmente se nos enseña en los círculos en los que nosotros nos criamos, los latinoamericanos. Entonces tenemos que llegar a la verdad. Cuando nosotros venimos y hablamos de la sangre de Cristo, hablemos cuál fue su función. Pastor, Diga. pero cuando están en liberación y dicen en el nombre de Jesús sal fuera, sí es correcto. Correcto. Por el poder de la palabra también, porque la palabra de Dios es... En mi nombre echarán Sí, fuera. en el nombre de Él. Sí, En el En de el Él. nombre de Jesús. Exacto. Porque él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene la autoridad. Hay un caso, en Hechos se menciona que hubieron 7 jóvenes, ¿va? que eran muy buenos, ¿va? Te reprendemos, le dice, por Jesucristo, le dice. por Pablo. Y por Pablo. A Jesucristo conocemos. A Pablo también. A Pablo también. Deme esas 7 mudadas. Y les quitó las mudadas. Así que los mandó desnudos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Primero porque ellos no estaban redimidos. No tenían autoridad. Y hay muchas veces que hay personas que creen que sí son redimidos, creen que sí tienen autoridad, y el enemigo los quiere mantener engañados. Entonces dice, yo vengo, yo soy el pastor, ¿va? Yo soy el que tiene la unción, y entonces y balbucean y todo. Entonces sí es cierto, sí soy de los buenos. Si no, miren a ese montón de apóstoles y profetas que andan por ahí echando demonios por todas las naciones, pero no son incapaces de sacar los que los influyen en la mentira. Muy bien, nos desviamos un poquito, perdónenme, hermanos. Voy a terminar con esto porque no me va a dar chance de expresar todos los textos. Dice el versículo 6: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En estos tiempos nosotros vivimos un evangelio que gira alrededor del hombre. Yo les expliqué la otra vez cómo en las antiguas culturas la gente incluso pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra. Bueno, los cristianos muchas veces pensamos que Dios gira alrededor nuestro. La ciencia demostró que la tierra gira alrededor del sol, y la teología nos tiene que mostrar que el hombre gira alrededor de Cristo, gira alrededor de Dios, porque Él debe ser el centro de nuestras vidas, siempre. Ahora dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra, alabanza, viene de una palabra griega, epainos. ¿Qué significa esto? No solamente significa elogio de algo que hace por nosotros, sino porque Él nos salvó. No solamente alabo a Dios porque Él me salvó, sino que también lo alabo por lo que Él es. Lo alabo por lo que Él es.
Por eso yo la otra vez que hablaba con ustedes y les decía, cuando usted ora, menciona los atributos de Dios. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu fidelidad. O a veces solo vamos y decimos, solo tengo 5 minutos y no me va a ajustar para pedir. Señor, dame. Y como el asador, somos buenos, para eso sí somos buenos campesinos, para asadonear, pero Señor, para pedirle, dame, ocupo. Y muchas veces tenemos que ir como la pala. Pero la pala es algo muy bonito, ¿sabe usted? Que la pala no solamente da, sino que también escarba. Y entre más conocemos a Dios, más podemos alabarlo por su grandeza. Más hondo podemos meter la pala y más hondo podemos darle alabanza y gloria a Él. Yo le decía a Claudia ayer, hace un año cuando inició la obra, yo me acuerdo del mensaje, incluso lo escucho de vez en cuando, sobre todo los últimos 5 minutos porque me partieron el alma. Y si usted lo escuchó, si estuvo aquí, gloria a Dios. Si no se acuerda, pues ahí lo tenemos en audio, ahí está en internet, en video también, un videíto de la prédica. Yo le decía a Claudia ayer, analizo el texto y analizo lo que enseñé hoy, un año después, al menos unas 2 palas más adentro hubiera podido escarbar. Hoy, yo espero que en el próximo año pueda escarbar un poco más profundo en las verdades de Dios. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Pero hermanos, la alabanza de la gloria de su gracia no es solamente por lo que Él ha hecho por nosotros, sino por quien Él es, por quien es Él. Muchas veces vamos a Dios buscando su mano, cuando deberíamos ir primeramente buscando su rostro, conocerlo a Él. Conocer a Dios es lo más lindo que le puede pasar a usted, hermano. Conozcámoslo. Y entre más lo conozcamos, más nos vamos a enamorar de Él. ¿Se acuerda usted cuando se enamoró de su hoy esposa o esposo? No le podía ver ningún defecto, y que los tenía. Seguro dirá usted, qué raro, yo nunca te miré que no miraba bien, de repente usaba anteojos, pero nunca se percató. El amor, ¿verdad? Ahora, Dios no tiene defectos, Dios no tiene debilidades. ¿Cómo no contemplarlo? ¿Cómo no maravillarnos y enamorarnos de Él? Tiene que ser para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos hablado también que nosotros éramos enemigos de Dios y que Dios estaba airado con el impío, según el Salmo, todos los días, y que éramos enemigos y advenedizos en contra de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros, oh miserables hormigas, contra el Dios Todopoderoso? Pero éramos sus enemigos, y Dios nos hizo aceptos en el amado. Por eso usted, cuando mire a Cristo, cuando viva su vida, viva para honrarlo a Él, viva para glorificarlo a Él. El hombre tiene 3 funciones. Nosotros hablamos de que Cristo vino a hacer 3 cosas, pero el hombre tiene 2 funciones principales, 2 son. ¿Cuáles son las 2 funciones principales que el hombre tiene para con Dios? Glorificar su nombre, ¿verdad? Glorificar su nombre y vivir en comunión con Él. Vivir en comunión con Él. Mire, este es del doctrinal, usted lo va a aprender usted rápido, ya lo aprendió. Pero es del doctrinal. Sí. Hace un año de eso. Usted viene y dice, yo vivo para darle gloria a Él. Un hermano nos compartía en la mañana, es que cuando yo miro que tengo la tentación de ver una mujer, me acuerdo que si hago esto voy a pecar, y entonces mejor, como el burrito, como el caballo, les digo yo, ¿verdad? Que les ponen unas cosas acá para que no miren para un lado, y cuando mira una yegua para el frente, mejor mira para arriba o para abajo. Pero para eso estamos, hermano. Y usted dirá, se ríe usted, pero esto es darle honra a Dios. ¿Por qué? Porque usted no deja que el pecado albergue en su corazón y no haya iniquidad en sus manos. Dice el Salmo 48:1.